Ok, buenos días a todos, buenas tardes a la gente que está, depende de qué parte del mundo está. Vamos a comenzar hoy vamos a hacer una pequeña entrevista, digo, porque la duración va a ser de 1 hora, pero para una gran persona que nos llega a muchas personas en el corazón, que es Jaime, un, vamos a decir, un trabajador, un obrero de la cultura que está viviendo en Alemania ya hace bastante tiempo. Nos va a contar un poco él más detalladamente cómo viene eso, desde hace cuánto está ahí y contarnos un poco su trabajo, su labor cultural, lo que él realiza ya de trabajar en la parte de integración a inmigrantes a la cultura alemana. Él es colombiano, nacido en Colombia, pero prácticamente vivió gran parte de su vida ya en Alemania. Es latinoamericano como muchos de nosotros los que estamos queriendo aprender el alemán, ir para Alemania o tener algún tipo de contacto o que tenemos descendencia alemana como él, ¿no? Entonces es un placer tenerla aquí a Jaime y estamos muy felices de que haya tomado esta entrevista para acercar un poco la realidad de los hispanos y los inmigrantes allá en Alemania, ya que él trabaja con ese tema. Así que muchísimas gracias, Jaime, te doy la palabra. Antes de comenzar, Muy, mu- muy agradecido contigo, querido Ernesto, no solamente por tus generosas palabras, sino también por la oportunidad de divulgar un poquito las posibilidades que le presenta a uno la vida de ayudar a no solamente a connacionales, sino a gente en necesidades, ¿no? Entonces, prácticamente la parte del idioma con los hispanohablantes es solamente un segmento de lo que yo estoy haciendo aquí desde hace 10 años completamente dedicado a ello. Entonces, nosotros nos conocimos por medio del idioma, pero yo me di cuenta, estaba muy agradecido y muy, como digo, muy sorprendido de una manera muy positiva, la manera que tú lo haces, que no solamente, no le dedicas solamente tiempo al idioma, a la gramática, a las traducciones, al vocabulario, sino le dedicas mucho tiempo a propagar, a explicar la idiosincrasia, las posibilidades y los elementos que son indispensables para nuestra gente y llegar a tener éxito aquí en esta sociedad tan diferente, pero tan llena de posibilidades. Entonces yo muy agradecido contigo, querido Ernesto, a la oportunidad de aportar un poquito de mi parte. bueno, muchísimas gracias también, Jaime. Muchas gracias, muy contento y con mucho gusto lo hacemos esto, ¿no? Para nuestra gente, para toda la gente tanto de Alemania como de Latinoamérica. Bueno, te quería comenzar a preguntar brevemente para que nos cuentes un poco cuáles son tus orígenes. Me habías dicho que tu padre es descendiente alemán o alemán directamente y que, Bueno, bueno, ¿cómo fue crecer con estas dos culturas? Si tuvo algo que ver con tu decisión de ir a vivir a Alemania, ¿cómo fue ese primer momento de contacto con la cultura alemana y viviendo en Colombia, claro, donde naciste, ¿no? Bueno, tengo que confesar que la razón por la cual yo llegué a parar aquí a Alemania no es una razón muy bonita. Era la pura pereza mía y de mi hermano de aprender en los colegios. Mis padres estaban desesperados con nosotros porque tenían la sensación de la situación privilegiada de poder escoger colegio allá en Colombia. No estamos haciendo lo mejor. Y nuestros padres estaban preocupados porque mi papá era gerente de un hotel y en ese tiempo los gerentes vivían en el hotel con su familia, tenían el lujo de servicio de un hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas, ¿no? Y ellos siempre nos mandaron a internados para que no sufriéramos de esa mala educación de estar consentidos, siempre con empleados, la mejor comida y todo. Hasta nos decían que nos pedían que siempre comiéramos con los empleados, con la gente más humilde, ¿no? Pero no, vivir en Colombia en esa época era siempre tener una vista, pues, de cierto punto de inferioridad en respecto a los americanos y los europeos. Veíamos siempre a los europeos como algo más alto que nosotros, que era lo europeo, lo americano era siempre mejor.
Hoy en día me doy cuenta que eso es diferente y pero sí, Europa, llegar a Europa en esa época, hace 56 años, era para un joven, un niño que era yo en ese 14, 15 años con mi hermano, era ganarse una lotería. Entonces nunca me olvido de mis raíces de Colombia, que de verdad que me dieron mucho de lo que hoy en día me trae éxito en lo que hago. Ah, ya, perfecto. Bueno, y, un poco, ¿cómo fue el proceso para que llegues a decidir dedicarte a enseñar español a alemán a inmigrantes, ¿no? ¿Cuál fue como el proceso? ¿Qué fue lo que te llevó a decidir eso? ¿Hubo algo Mira, que te inspiró? sí. Es una palabra que acabas de decir, es un proceso, no es un momento decisivo. Claro que hubo momentos decisivos, pero yo creo, en general, yo siempre me he interesado mucho por ayudar a los menos privilegiados, pues no porque me lo enseñaron mis padres diciéndome que toca hacer así, sino por el ejemplo que ellos daban. Ellos le dedicaban mucho tiempo, mucha energía, mucho enfoque a siempre tratar de... Entonces, mi interés siempre ha sido empoderar gente, porque empoderar a las personas mediante capacitación, mediante conocimientos, es para mí un sinónimo de libertad, ¿no? Y libertad llega a cierta felicidad que vas construyendo tú para ti mismo. Entonces yo siempre tuve interés por ello. Am, y siempre le he dedicado una parte de mis recursos, de mis posibilidades, conocimientos, experiencias a empoderar a otros. Pero en 2015, cuando llegó una ola, un tsunami, eso ya no era una ola, sino un tsunami de refugiados aquí en el invierno bien tenso, bien fuerte aquí en Berlín, entonces, pues tuve la intención de llevar unas ropas que ya no necesitaba en buena calidad, un computador que no necesitaba a los refugios donde llegaban los refugiados, y ahí me di cuenta que estaban organizando la enseñanza del idioma alemán, que es muy importante para que llegue aquí, ¿no? Yo nunca tuve la intención, y a mí cuando me dicen profesor yo me siento como que me estoy luciendo con laureles ajenos. Tú eres un profesor, yo no soy un profesor, yo nunca aprendí esto, y eso fue, como decimos en Colombia, de pura chiripa que yo llegué a enseñar el alemán. Pues prácticamente yo me involucré en lo que yo sí creo que tengo mis buenas posibilidades fuertes, mis partes fuertes, es organizar. Y yo comencé a organizar también 200 voluntarios que estaban tratando de enseñar el idioma. Y para organizar algo vale la pena siempre ir al frente y ver cómo funciona. Y me entré a una clase y necesitaron un profesor. Estaban desesperadamente buscando un profesor. Entonces me tocó, no porque quise, me tocó dar la primera clase improvisando de una manera, pues, como no manejo la gramática. Yo voy a ser muy sincero, yo me puedo articular en inglés, español y alemán, y un poco de francés, italiano, hasta un poquitico de árabe llegué a aprender. Me puedo articular en eso, pero no manejo en la gramática. Entonces comencé a improvisar y de eso nació les quedó gustando, tuvo resultados y volvieron el día siguiente muchos más al curso. Y así comenzó a agrandarse mi clase, mientras las otras clases siempre quedaban en un término de 4 o 5 personas. Ya tenía de 35 personas, me tocó pedir aulas más grandes. Y bueno, de eso se desarrolló. Es un proceso que yo nunca lo anticipé, pero que Ah, me da mucha satisfacción. ujú. Fue como que apareció de dentro de tu camino, vamos a decir, como un propósito que surgió de la experiencia misma. Me parece súper interesante porque vi también que tenés muchos videos en YouTube que vamos a dejar seguramente aquí en los comentarios, o sea, para que la gente pueda tener todo aquí en la descripción del video y donde muestra un poco cómo das las clases, cómo desarrollás tus clases, que es un poco diferente al sistema tradicional, por así decirlo, en el que comúnmente nosotros estamos Yo creo acostumbrados. que es una curiosidad que vale la pena enterar, vale la pena contar. Yo nunca tuve la intención de ser un YouTuber. Pero en ese momento, cuando mi clase se estaba llenando, pues como que se regó la bola y vinieron estudiantes de la universidad y a visitar a mi clase, a mirar, y les pareció muy simpático y muy eficiente, muy eficaz la manera de aprender el idioma, sobre todo porque había mucha gente que era
que era, ¿cómo se dice? Cuando no sabes leer en tu propia lengua. Ah, ya, analfabetos. Perdona, sí, a veces me falla el español después de 56 años fuera del país, pero hasta había analfabetos, había niñitos que no saben escribir todavía. Entonces, ese sistema les gustó mucho, esa manera, ese método que se fue elaborando, desarrollando con el tiempo. Y ellos llegaron a mis clases y dijeron, ah, tenemos que propagar esto porque hay mucho profesor profesional frustrado porque no adelanta con los refugiados, ¿no? Entonces, ellos fueron los que armaron el canal de YouTube para mí y me lo instalaron y desde eso lo sigo alimentando. Ah, ya, perfecto. Me parece súper bien porque ese es uno de los problemas más complicados que tenemos, que es justamente al enseñar la parte de la comprensión, muchas veces como para leer, para si algunos tienen muy poca experiencia en la lectura, se complica, claro, más en la enseñanza, pero tu método hace que sea más fácil para diferentes tipos de personas, y también didáctico, ¿no? Que había visto. Ahora lo que te quería preguntar es desde tu experiencia, entonces, ¿cuáles son los tres errores que comúnmente cometemos los hispanohablantes para aprender el alemán? ¿Cuáles son los errores que comúnmente se caracterizan a los hispanohablantes? Bueno, yo diría que es mucho de nuestra personalidad latina, que nos emocionamos al principio de una cosa supremamente, pero no, porque vivimos en el día, hoy en día, hablando muy en generalmente en relación a nuestra manera de ser comparando con los alemanes, ¿no? El alemán planifica, no es tan emocionado al principio, sino va elaborando las cosas por el camino y hace un plan a larga vista, ¿no? Entonces yo creo que de los errores más grandes que hacemos, no tener bien claro que no vamos a echar una carrerita a la esquina, a la tienda de la esquina, sino es un maratón. Ujú, Comenzar de que pensar, eso es un maratón lo que vas a dar. Entonces, para dar un maratón tienes que tener buena motivación, tienes que tener tus objetivos muy claros, el por qué. Y yo me he dado cuenta que tú en tus clases, cuando ya comienzas, y me parece genial de tu parte, querido Ernesto, que tú siempre preguntas el por qué vas a aprender el idioma, para tener en cuenta que va a ser un esfuerzo arduo. Eso yo creo que es una parte de ello. De los errores que a mí me parecen más fuertes es comenzar con la gramática, ajá, ¿no? Yo siempre digo, si tú quieres aprender a manejar un carro, no aprendes primero hasta que sepas cómo fabricar un carro. Tú solamente tienes que ser capaz de manejarlo, de utilizarlo, ¿no? Entonces, la gramática para mí es una cosa que es supremamente difícil de entender porque yo no le encuentro la lógica que tú como profesor eres capaz de explicar a tus alumnos, yo no. Entonces, yo creo que en la mayoría de los casos, muchos de los casos, sobre todo la gente que llega aquí, que no son gente tan estudiada como tal vez tú que tienes tu bachillerato, tuviste la oportunidad de educarte y todo, comenzar con la gramática es, en mis ojos, un error. Ah, no. Si está funcionando con gramática, bien. Pero yo creo que eso frustra mucho y un elemento absolutamente indispensable para aguantar ese maratón, para tener esa persistencia que a veces nos hace falta, es disfrutar. ujú, La clave del el aprendizaje es disfrutar lo que estás haciendo, disfrutar los pequeños resultados, disfrutar la caída, el error que hiciste tan chistoso, disfrutar el logro de decir en una tienda, ich möchte bitte ein Liter Milch o algo así, no saber decir algo en alemán. Yo creo que disfrutar es un punto clave y no se dejar a ningún lado. ujú. Festejar los logros, como se dice también, ¿no? Muchas veces nos quedamos en las cosas negativas, malas, nos quedamos ahí pensando. Sin embargo, no vemos los logros que ya tenemos. Y bueno, entonces me dijiste el tema de la planificación, no empezar con la gramática y disfrutar los logros, ¿no? Son los tres Absolutamente. errores. O sea que hay que tratar de evitar, sino que más bien acompañar. Me parece súper bien porque eso es cierto, tener el objetivo claro, saber que es un proceso, no pensar que mañana ya se va a aprender como nosotros nos emocionamos muchas veces. Y luego eso, la gramática, lo que yo también les digo, porque muchas veces cuando vamos a Alemania tenemos que hacer muchos exámenes
de A1, B1, y ahí sí o sí los alemanes te exigen que sepas toda la gramática. Nosotros ni siquiera en español muchas veces conocemos, porque claro, no es algo que estudiamos en la escuela, la primaria, la secundaria quizás, pero después ya no necesitamos, como se dice. Pero sin embargo, para aprender un idioma nuevo, hacer un examen, comúnmente te exigen y tenés que volver a aprender tu propio idioma más que nada. Eso Y te... ahí se necesita gente como tú que tienen la habilidad de empatar en estos dos intereses, ¿no? Yo creo que en Alemania el interés por ser tan perfectos, la gramática, los exámenes que les hacen para nacionalizar a los extranjeros son muy académicos, ¿no? Pero los exámenes también tienen un elemento que es entender, aplicar, hablar y hacerse entender, y yo creo que eso nos salva mucho. Pero claro que sobre todo la gente que quiere llegar a tener un oficio muy alto aquí en Alemania, a tener oficios administrativos, es indispensable que manejen la gramática. Entonces yo siempre invito a la gente, vengan conmigo a romper el hielo, a perderle el miedo a cogerle cariño un poquito al idioma, pero indispensable que siempre paralelamente o desde cierto punto en adelante se la pongan en las manos de un muy buen profesor como lo eres tú, que no solamente estás saliendo del material, sino estás siempre poniéndole el énfasis, el ojo en qué resultados está dando, si está llegando, si están aprendiendo, si están disfrutando, si están teniendo éxito. Perfecto, me parece súper bien eso, Jaime, a tener en cuenta, ¿no? Entonces, todos estos errores, planificar bien, disfrutar de todo el proceso, no frustrarse mucho, porque eso pasa muchísimo aquí a la gente que estudia alemán que quiere aprender. Y bueno, así. Ahora la siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ventajas que encontrás de los hispanohablantes? Que es a lo que vamos dirigido con esta entrevista. Estamos hablando en español, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que tienen los hispanohablantes frente a las personas que hablan otros idiomas como árabe, que hay bastantes también o ahora son muchos los ucranianos, creo que en Alemania están llegando en gran cantidad. ¿Cuáles son las ventajas entonces que tenemos nosotros los hispanohablantes al aprender el alemán? Bueno, yo creo que si una persona que tiene la intención de aprender un idioma se diese cuenta desde el principio el mundo que le abre a uno a hablar un idioma adicional, es que no es solamente un lenguaje, el lenguaje es solamente la superficie de una cultura, la superficie de una sociedad, de un mundo económico, de un mundo de literatura, de música, hasta los chistes, ¿no? Entonces, si una persona supiera, tenía muchísima más motivación porque de verdad abre un mundo completo. Ahora, en respecto al alemán, yo creo que el alemán tiene aspectos adicionales que me parecen muy interesantes aprender, porque el alemán te enseña a pensar diferente. Yo creo que es imposible armar una frase en alemán correctamente si no sabes antes de comenzar lo que vas a decir al final, ¿no? Porque al final se reduce todo, entonces nosotros en español comencemos a veces podemos comenzar a hablar y en la mitad a corregirnos y eso no funciona en el alemán. Entonces, yo creo que uno de los aspectos interesantes es que te enseña a anticipar. Y alguna vez mis padres me dijeron que el alemán, las personas del norte, las economías del norte, un aspecto por el cual tienen tanto éxito es que ellos les toca, no pueden, no tienen la opción de participar. Nosotros cuando tenemos hambre tenemos los frutos todos los días del año, 365 días del año tenemos frutos que están saliendo, pero ellos tienen que anticipar durante el calor del invierno, del verano, el frío del invierno. Entonces eso de estar anticipando, planeando, estructurando, yo creo que es una cosa que se refleja también el idioma y es supremamente interesante. La misma etimología, la ciencia de cómo las palabras van naciendo es súper interesante. Hasta en la medicina te da como, ¿cómo te diría? Te señala de dónde vienen los malestares, de qué comportamientos. Casi todos los malestares que tenemos, enfermedades, vienen de un comportamiento erróneo, no saludable. Y el idioma alemán es
genial para eso, pero eso no lo puedes saber antes de aprender el alemán, ¿no? El alemán tiene un humor sensacional, como Mm. son los ingleses. El humor inglés no lo puedes apreciar si no conoces la lengua y la idiosincrasia alemana. Entonces, la ventaja para hispanohablantes hablar alemán, sobre todo que es una lengua que sobresale en comparación con el alemán, con el inglés, que ya en el mundo se habla mucho. Entonces, si tú puedes sobresalir y para hoy en día tener éxito económicamente en tu profesión, vale la pena tener cosas que sobresalgan del mainstream de lo que puedes. Y hablar alemán yo creo que es uno de los aspectos más positivos. Ajá. O sea que es una lengua que realmente la parte científica en eso tenés mucha razón. Incluso hubo un tiempo que se quería declarar como la lengua científica, ¿no? Frente al inglés. Otra, porque es muy específico, ¿no? Se determina muy bien las cosas. Cada concepto se puede aclarar muy fácil, o sea, cuando se complica. Hace poco hablábamos sobre estos temas con otras personas muy interesadas en el tema y nos dimos cuenta que el alemán siempre quiere saber el porqué de las cosas, siempre está interesado en la razón de las cosas y eso se refleja también en el idioma. Tú sabes que el alemán tiene tres maneras de preguntar por qué. Ujú, Was, warum, weshalb. Y ujú. cada manera de preguntar el por qué es como tiene una variación diminuta, pero que da mucho al punto, ¿no? Tres Exactamente. palabras para preguntar por qué me parece que tiene símbolo. Claro, como también eso, los verbos separables que hay muchas veces son, para nosotros es el mismo verbo siempre, pero con Sí. una variación, un prefijo, como le dicen, ya ellos especifican mucho más el significado. Y así con varias palabras, ¿no? Que esto que los alemanes siempre se reían antes, porque podían armar palabras nuevas juntando dos palabras. Siempre existe esa posibilidad en alemán. Muy interesante realmente. Si se ve desde ese punto de vista, se puede avanzar mucho más. Otra pregunta, entonces, Jaime, para ir avanzando, porque yo sé que tenés muchas cosas también luego que hacer, siempre estás ocupado con cosas nuevas, pero ¿cuál te parece que es el mito más grande que existe sobre el alemán que te gustaría desmentir, que siempre pensás, siempre se dice que el alemán esto, lo otro, pero realmente no es así, es una idea, es un mito, una idea falsa, algo que se creó por el camino? ¿Qué te parece que es? Bueno, perdona que siga con la temática, la gramática. Yo creo que el mito más fuerte es que tú puedes llegar a solamente mediante la gramática puedes llegar a tener una vida exitosa en Alemania. El mejor ejemplo soy yo. No manejo la gramática, pero fui gerente de hoteles, hice asesorías con compañías, tuve mucho éxito en la parte profesional que me permite hoy en día renunciar a ingresos haciendo labor social. Entonces, yo creo que eso es uno de los grandes mitos y yo creo que es indispensable saber, estar muy claro en a qué quieres llegar con tu alemán, ¿no? A qué nivel quieres llegar, qué quieres lograr con tu alemán. Y me parece bien el que le gusta la gramática, el que le gusta hablar, al que le gusta, pero una de las cosas que es absolutamente indispensable para nosotros hispanohablantes es la pronunciación. La pronunciación es algo que se le debe dar mucho más énfasis, porque ¿de qué te sirve algo si no se entiende? ¿De qué te sirve algo si te está frustrando lo que aprendiste porque se la pasan preguntando qué dijiste, qué dijiste, ¿no? Entonces yo creo que eso sería en resumidas cuentas. Claro. Es como decir que si no se utiliza algo, puedes tener el mejor instrumento, pero no, si no sabes ejecutarlo, no tiene sentido. Entonces la gramática es un poco eso, ¿verdad? No se puede quedar uno ahí. Yo conozco gente también que trabajaba en empresas grandes, que no precisamente tuvo que aprender toda la gramática, ni siquiera hizo exámenes, pero bueno, él ya tenía en la visa, cosas así, entonces le facilitaba hablando, practicando, claro que se puede. Como le digo, en español nosotros no tenemos que aprender la gramática para poder hablarlo tampoco, no es. Pero siempre es interesante de todas maneras eso justamente te quería preguntar, ¿no?
si tenés un plan de estudios que hacer con gente que quiere empezar a aprender el idioma, ¿cuál sería ese plan de estudios que tú tendrías para los primeros 3 meses para que la gente comience a aprender el idioma? ¿Qué es lo que darías énfasis ahí para Bueno, empezar? yo apoyo lo que tú haces, es dedicarle, bueno, la gente por lo general coge un libro o coge un Duolingo y comienza a aprender. Y lo que me he dado cuenta que tú haces es darle énfasis a esa decisión, que es una decisión que vas a tomar en la vida. Yo creo que es importante que antes de comenzar a aprender vocabulario y todo, saber para dónde va el camino, qué es lo que yo quiero hacer, cuál es el objetivo. Eso tenerlo muy claro, yo creo que es indispensable. Y para mí, yo creo que desde los primeros meses es comenzar a elaborar una estrategia muy personal. Lo que aplica a un Ernesto no aplica necesariamente a un Jaime. Lo que Jaime le sirvió posiblemente va a frustrar a un Alberto, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es tratar de dialogar, aplicar cualquier palabrita que aprendiste, tratar de aprenderla bien, cogerle el sentido y como un árbol, ir creciendo el idioma, que una parte, el tronco fuerte sea la gramática o la habilidad de hablar, cada uno tiene sus habilidades, ¿no? Hay gente que es muy comunicativa, que no le da pena, hay gente que maneja la gramática, manejan todo, pero no se atreven a hablar. Entonces, romper el hielo, comenzar a hablar y aprovecharse de una característica que es muy alemana. El alemán, si te aprecia, te aporrea. Te da fuerte, ¿no? Si te quiero porque te doy palo, te quiero, ¿no? Entonces, el latino, el colombiano, se siente muy agredido personalmente en el momento que lo corrigen. El alemán es una manera de mostrar interés, Ujú. significado de apreciación si te está corrigiendo. Entonces, si él te corrige el idioma, por lo general, en términos muy generales, te está diciendo, me interesa que aprendas. Es la manera de mostrar apreciación. Entonces, hablar, atreverse a hacer errores, pero escuchar muy atentamente. El agradecimiento ante un alemán, yo diría, no diciendo gracias, 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 danke, 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 sino acogiendo sus recomendaciones y ahí tienes un, un partner, una persona que te va a apoyar, que te va a colaborar mucho con el idioma. Entonces yo creo que darse tiempo a tomar esa decisión, a hacer ese plan y estructurar esa estrategia muy personal. Lo que a mí me sirve no le necesariamente le sirve al otro. Entonces, de todos tus talentos, darte cuenta si es esto o lo otro lo que te sirve. Exactamente, porque como decís, hay gente que aprende más rápido hablando, no tienen vergüenza, por así decirlo, de cometer errores, que está súper bien eso, porque es lo mejor que uno puede hacer, ¿no? Cometer errores, saber que vas a cometer errores para todo lo que uno aprende en la vida misma es así, ¿no? Y por otro lado, o sea, que determinar bien eso. Y como decís, ¿no? Cuando uno comete errores y alguien te corrige, no tomarlo de forma muy emocional, muy personal, como comúnmente aquí te critica a alguien, te cae mal. Justamente una de las características que yo les digo a los estudiantes siempre es que ¿cuál es la característica de la cultura alemana? Que es Zielorientierung, le dicen, ¿no? Que siempre se enfocan en el objetivo que tienen. Y a partir de eso, hacen. Por eso cuando te van a visitar, ellos hacen una cita, te dicen voy a visitar tal día para tal cosa. Y cuando El van, objetivo. exactamente, van y no dan vueltas en otras cosas, sino que directo a lo que hicieron y después quizás se puede hablar de otra cosa, pero primero hacen a lo que fueron, ¿verdad? Y quizás se vaya después la persona, pero no es. Entonces nos enseñaban que sí, ¿cómo es? Beziehung es lo importante, o sea, la relación. Entonces cuando llegamos a un lugar, hablamos cómo está tu mamá, cómo está tu abuelita, damos toda la vuelta para terminar haciendo lo que vinimos a hacer, ¿no? Entonces esas Me son... parece súper interesante lo que lo mencionas, este viaje es súper interesante porque yo creo que la persona que entiende los valores que hay en esa idiosincrasia tan diferente, Ujú. ya con eso vale la pena haber visto esta charla.
la persona que entiende la idiosincrasia alemana en la manera positiva de el por qué ellos hacen las cosas así, yo creo que ya ha ganado en escuchar esa charla. Yo me acuerdo de una situación que un pariente mío me dijo, mi hijo va a ir a Alemania a visitarte. Ujú. ¿No? Y entonces latino sería, ay, me alegra que Juanchito va a venir, qué chévere, qué bonito, que no, que no, y no se pregunta cuántos se quedan, ni por qué vienen, ni por qué. Yo, como muy alemán, después de 56 años, le dije, me alegro mucho que venga, ¿cuál es el objetivo del viaje? Y Ujú. eso como que llegó como una grosería que yo estaba preguntando, indagando Ujú. la necesidad de un viaje, ¿no? Porque yo estaba en mi mentalidad alemana pensando, bueno, si la persona quiere conocer mucho, tenemos que planear viajes. Ajá. Si la persona quiere aprender el idioma, tenemos que mirar un colegio cerca. Si la persona quiere ver familiares, es diferente. Entonces, el Claro, objetivo es supremamente, y lo tomamos a mal en el momento que la persona con la mejor voluntad lo trae. Me ocurrió a mí, entonces por eso vale la claro. pena contarlo. No, pero tenés mucha razón, porque a veces uno espera algo que haga el otro, ¿no? Y sin embargo reacciona de una manera diferente porque tiene ninguna mala intención, pero sí otra forma de ver las cosas, ¿no? Y ahí justamente eso es lo que siempre cuando empecé a hacer el canal fue, eso nos pasa a nosotros con los alemanes y los alemanes también con los latinos muchas veces, ¿no? Que vienen y Sí, creen que uno tiene que estar todo planeado y nosotros, hoy vamos a salir aquí, vamos a ir allá, pero ¿qué vamos a hacer? Y se sienten incómodos, ¿no? Porque sí, no está planificado algo. Al final, claro, terminan comprendiendo y dicen, bueno, mira, ellos son así, les gusta también un poco salirse de su mono. Y nosotros también tenemos que serlo bastante abiertos para poder hacer eso, ¿no? De decir, bueno, ellos son así, es su cultura, tenemos que respetar. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué recomendaciones? Porque es un tema siempre muy quisquilloso, por así decirlo, pero ¿cuál es la recomendación que le darías a la gente para encarar, para enfrentar la temida gramática, ¿no? Como que la gente tiene mucho miedo, vos les decís acusativo, dativo y ya se bloquea, como dijiste, ¿no? Que es cierto. ¿Y cuál sería tu recomendación? ¿Cómo tendrían que tomar eso para poder enfrentar con un poquito más de tranquilidad y no tanto susto, ¿no? Quizás no ponerle tanto... me estás poniendo una tarea como el abogado del diablo, ¿no? Porque no soy muy acogedor de la gran. Pero tienes toda la razón. Yo creo que mi recomendación sería formar tus conocimientos del alemán, tu uso del alemán, no con una columna muy fuerte solamente de la gramática, sino como una pirámide formando de hablar, entender, leer, escuchar, y en eso empapado la gramática. Y el segundo punto será, de verdad, escoger un profesor, una profesora que por dedicación se identifique con los resultados de su enseñanza. Aquí critica mucho algo que es muy alemán. Tú Ujú. pagas por un profesor y él hace la lección y se va Ah. para la casa. Y nosotros latinos quedamos preocupados, pero me entendió, pero le está sirviendo, pero esto le ayuda, entonces tengo que tratar otra. Y eso es lo que me llevó a mí a enseñar alemán, porque nunca termino de inventarme cositas que posiblemente van a funcionar y le van a ayudar a la persona a aprender. Entonces nosotros nos identificamos mucho con los sentimientos, las emociones de una persona aprendiendo. Yo sé que hay gente que está ahí todo frustrada en una depresión aquí terrible porque llegan y después de un año no se pueden comunicar. Está el invierno, está gris y todo, y me han dicho de las cosas más lindas que me han ocurrido. Jaime, tú no sabes con tu manera de manejar el idioma, la cultura, de charlar sobre... Me sacaste de una depresión que yo tenía desde hace meses, porque yo día llegué aquí y no voy a aprender a nadar. Y esto es un río inmenso, estoy en un mar y no vuelvo a... Y de un momento a otro hay una boya que dice, no, eso se puede hacer también así. Entonces yo creo que es importante ir parejo, ¿no? Yo creo que unos hacen su columna fuerte en la gramática, otros hacen la columna fuerte en su manera de articularse, de defenderse a patas y manos.
otros con mucha creatividad van escogiendo los elementos que les sirven. Yo creo que es importante que cada uno decida qué camino va a tomar. Exactamente, me parece súper interesante eso porque justamente una de los problemas más grandes al aprender el alemán es enfocarse mucho, como decís, en la gramática solamente y ahí te frustras sí o sí porque ni siquiera, como te dije, en español conocemos nosotros muy bien la gramática y ya directo saltar al alemán y con las explicaciones en los cursos. Eso yo le digo a los estudiantes. Pero ustedes, los profesores le explican en alemán porque cuando están en Alemania, ¿no? Porque claro, los profesores tienen que explicar en el idioma alemán porque hay de diferentes nacionalidades. Y se frustran muchísimo, pero no se queden en eso, ¿verdad? Hay otras cosas. Está la parte de expresarse, disfruten de los logros que tienen expresarse, en comprender una frase que leen en los trenes, cuando ya están en Alemania, ¿no? O cuando leen una revista. Y así vayan creando y la gramática van a aprender, pero aprendiendo primero la gramática española para entender el alemana, ¿verdad? Porque es la misma cosa al final, sujeto, todo lo que tiene que ver. Pero me parece muy interesante eso, no focalizarse solamente en la gramática, porque eso es lo que le frustra más que nada a la gente. No entender esa parte. Quieren, si se quedan ahí, se vuelven locos, ¿no? Entender es absolutamente indispensable, ¿no? Ujú. Perfecto. Bueno, ahora te quería preguntar algo más, ¿no? Con respecto a eso también, pero quería saber qué es lo que más te fascina dentro de todo en la cultura alemana, ¿no? ¿Qué es lo que deberían saber más allá del idioma? ¿Qué es lo que tendrían que saber? ¿Crees que los estudiantes deberían conocer, aparte ya del idioma, porque para no quedarse solamente ahí en ese tema, sino en forma de la cultura alemana? Bueno, ¿Qué es lo que te gusta más? ¿Qué es lo que más te sí. fascina? Bueno, una de las partes más atractivas para mí en la no solamente en la cultura, sino en la sociedad alemana, es que te da, yo creo que te da más que muchas otras sociedades la oportunidad de decidir tú mismo cómo quieres tener tu vida, ¿no? Y el alemán vive su vida con un lema que se llama Lebenslanges Lernen, Ujú. aprendiendo toda la vida. Y eso se ve en las instituciones también, que hay el Zweite Bildungsweg, que quiere decir no es solamente el camino de kindergarten, primaria, bachillerato, universidad, sino es como un entrelace de posibilidades que van subiendo, van bajando, se van entrelazando en aprender en Alemania. Que hay el Volkshochschule, que es un colegio dedicado a gente ya que ha salido del colegio. Hay el Zweite Bildungsweg, que es el segundo o el tercer posibilidad alternativa de llegar a un objetivo. Hay el Lebenslangen Lernen, que es aprender toda la vida. Entonces son lemas que los alemanes utilizan mucho, pero se vuelve realidad en sus instituciones. Entonces, yo creo que lo que la gente, yo creo que es indispensable tener un entendimiento sobre un pensamiento que me gusta tener muy claro. Tú llegas a tener dinero, Ujú. posibilidades, capacitaciones, ¿para qué? Para disfrutar la vida, Ujú. ¿no? Casi siempre se relaciona para tener la libertad de disfrutar la vida a tu manera. Entonces, Sí. hay cosas que tú logras, pero el logro no es ese, sino ese es un instrumento para otra cosa. Entonces, lograr hablar alemán es un logro, pero es solamente un instrumento para ganarse un tesoro de conocimientos, de cultura, de música, de literatura, hasta en el deporte, hasta en la parte del humor, en la parte social. Hay tantos valores que se pueden adquirir mediante el aprender el idioma. Entonces yo a todo mundo que piensa aprender el alemán le diría, eche para adelante, usted ni siquiera tiene una idea en este momento lo que va a encontrar detrás de esa puerta. Ajá, exactamente. Es un grandioso lo que uno puede encontrar realmente y a veces el temor el que nos impide avanzar simplemente y abrir esa puerta, ¿no? Tenías mucha razón. Me hizo recordar lo que yo siento también en ese sentido, te quería comentar. Allá en Alemania
se respeta de alguna manera mucho más la individualidad que aquí en Latinoamérica, ¿no? Que comúnmente uno le, si bien ya de la familia, todo eso está muy, te está como diciendo, tenés que hacer esto, te está haciendo, allá cada uno puede hacer lo que quiere, pero sí también tiene muy estructurado el tema de el kindergarten, luego la escuela, bien estructurado. Bueno, son dos matices diferentes de las culturas también, ¿no? Pero cuando uno decide, yo voy a vivir así, voy a hacer esto, hace lo que quiere, ¿no? Perfecto, me parece súper interesante todo lo que estás contando, Jaime, porque va a ayudar muchísimo a la gente a entender un poco más allá de lo que es simplemente aprender el idioma, que es lo que yo siempre le trato de decir, no es solamente aprender el idioma, ese es uno de los puntos que te van a abrir la puerta a muchas otras cosas. ¿Y cuál ha sido todo este proceso entonces de enseñanza, de educación que has tenido? ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que has recibido, Jaime, en ese contexto? Bueno, cuando yo te cuento la cantidad de cosas tan llenas de satisfacción que me han ocurrido en esto, no terminaría, no sería una hora suficiente para contar, pero te puedo decir que eso me lleva a sentirme supremamente privilegiado tener la oportunidad de con conocimientos que tengo, no es un gran esfuerzo, no es ningún sacrificio, es todo lo contrario, es una satisfacción. A mí me llena el corazón en el momento que yo llegaba a los refugios. Yo daba clases por la mañana, hacía una pausa por la tarde para que pudieran almorzar, ver sus familias y después por la tarde volvía. Yo cuando volvía a los refugios, el corredor, antes de abrir la sala, la sala de la clase, el corredor estaba ya lleno de gente, toda la gente sentada ahí esperando que le dieran cupo. Habían la cantidad de musulmanes, árabes, rusos, turcos, todos esperando con sus niños y todo. Entonces parecía como la entrada a un cine, ¿no? Lo Mm. único que faltaba es que vendieran popcorn y helados porque la gente entraba con un cariño. ¿Verdad? Y otra cosa que me encanta es cuando hacíamos clases que nunca miraban el horario. Yo me daba cuenta que la gente que yo les ofrecía, bueno, vamos a hacer una media hora y a la hora nadie se había ido porque estaban todavía jugando el alemán y todo. Entonces da mucha satisfacción. Pero de las cosas más bellas que puede ocurrir es que de un momento a otro, después de una larga ausencia de mis clases, me llega de un momento a otro eh, una fotocopia de un título, un diploma, un contrato de trabajo. Y muchas veces dicen, sin ti no lo hubiera logrado. Entonces, gente que aprendieron alemán, que se emocionaron con el idioma, con la cultura y después llegaron a hacer su doctorado, llegaron a hacer su aprendizaje, su B1, su certificado. Entonces, y que lo vean a uno como parte, como un escalón en eso, me parece algo bello. Ah, ya, perfecto. Me parece súper interesante eso, que fue justamente el producto, o sea, de tus enseñanzas lo que los motivó y los llevó a lograr aquello que estaban buscando, ¿no? Es un escaloncito, pero Ah, claro, pero súper importante, ¿no? Es ¿no? un paso, pero quizás porque hay mucha gente, como dijiste, que está deprimida incluso por no aprender ya el idioma. Y con este tipo de cursos lo que estás haciendo los devuelve a la vida, ¿verdad? A sus ganas de continuar y A de... veces no estamos conscientes, a veces no estamos conscientes cuánto depende de eso, del poder entenderse en alemán. Para gente, alguna gente depende de su vida económica, a otros depende de estar con sus familiares, a otros depende ¿cómo se dice? El self-esteem. el tener su propia... su- Sí, como eh, ¿sí? que apreciarse a sí mismo, ¿no? Que valorarse a sí mismo, porque ellos dicen, si los otros son capaces y yo no soy capaz, entonces llegan a una depresión, hay tantos aspectos Autoestima. Ahí me vino. sí, autoestima, es la palabrita que me estaba buscando, que me estaba faltando, autoestima. Entonces, hay muchas razones por las cuales el tener éxito
al hablar un idioma, hacerse entender en un idioma es supremamente importante para esa persona que tú ni siquiera. Tú tienes una clase con 10 personas y hay 20 razones diferentes por las cuales ellos están ahí, ¿no? Y casi siempre pensamos, no, ellos quieren llegar a la A1, a la A2. No, no se trata de eso. Se trata de, yo digo, no hay refugiados aquí en Alemania, sino debajo de cada pecho hay un corazón que late. Eso no, cada uno tiene sus vidas y sus experiencias. Exactamente, y uno muchas veces ni siquiera sabe quién está, y eso también lo que pasa mucho en las escuelas de idioma, que uno va, aprende, pero nunca se fija que hay una persona, como decir, un corazón, una persona detrás que tiene su propia experiencia, su vida, que está, incluso nosotros, por más que yo muchas veces le trato de preguntar los objetivos, nunca llega a conocer Sí, totalmente, pero sí mucha gente te comenta cuáles son sus frustraciones, cuáles son sus problemas. Trato también un poco de hablar de eso para que puedan expresarse, ¿no? Y puedan sacar un poco todo lo que están viviendo con el idioma. Yo también viví, pues me fue un poco complicado al principio el alemán, porque es como un analfabeto también, no sabes leer, escribir, no sabes hablar. Cómo te comunicaste, quedas prácticamente sin nada en los primeros tiempos. Y todo ese proceso al llegar a hablar se pasa por varias cosas, ¿no? Entonces, bueno, súper bien lo que estás haciendo, Jaime, siempre me, me, me interesa y me parece mucho más satisfactorio cada vez que escucho de esas experiencias. Y bueno, te quería preguntar para alguien que está dudando todavía si vale la pena el esfuerzo, si es realmente, sería bueno aprender alemán, tanto sacrificio. ¿Qué le dirías si estarías con él, con esa persona, si te preguntara sobre ese tema? bueno, si alguien me pregunta si está pensando en aprender alemán y tiene de alguna manera las posibilidades económicas, la vida le presenta esa oportunidad, yo diría, no sabes y nunca te enterarás lo que te estás perdiendo si no lo haces. Ujú, ¿No? Y es como si alguien te dice, vamos a levantarnos temprano por la mañana, está haciendo frío, nos vamos sin desayuno, vamos a caminar 10 kilómetros y llegas a un paraíso. Alemania no es un paraíso, pero es como un bufete de oportunidades, una riqueza para mí en oportunidades. Y no ujú, estoy hablando solamente de oportunidades económicas, sino de oportunidades de tejer tu vida a tu gusto, a tu manera. Yo creo que ese es el sentido de poder empoderar a alguien y de libertad. Entonces yo creo que si alguien me va a preguntar si vale la pena a aprender alemán, le digo, échele. Y si llegas por alguna razón a fracasar, inténtalo de otra manera. Y si esa segunda manera no te funciona, intenta la tercera, la cuarta, la quinta manera, quédate con ello. Y si al final dices, no, esto no es mi cosa, mira para atrás y date cuenta de lo que has aprendido en ese momento. No has aprendido solamente el idioma, sino has aprendido una gran cantidad. Estás enriqueciendo tu vida de otras maneras sin darte cuenta al ir aprendiendo el alemán. Sea la disciplina, sea la motivación, sea el tratar de entender. No pierdes nada en tu vida con tratar, con hacer el esfuerzo, con mucha disciplina y determinación de aprender el idioma. exacto. Sobre todo si se encuentran gente como de verdad, yo aprecio mucho la manera tuya de enseñar, querido Ernesto, y por eso no hago de ello ningún secreto, que me gusta tu manera de enseñar, me gusta la manera tan dedicada y tan estructurada y tan lógica de enseñar el idioma. Entonces, por eso digo, sobre todo si tienes la oportunidad de tener alguien como Ernesto que enseña el idioma de una manera palpable y además pues las cantidades de oportunidades que le ofrece la vida a uno hoy en día, que puedes tener un Duolingo, que puedes con computador, que puedes sin estar presencialmente. Entonces, hay tantas razones por las cuales que yo diría pa'lante. Exactamente, incluso yo cuando tenía que aprender, yo primero aprendí francés también, pero para aprender francés, la única escuela aquí en Paraguay era la del Centro Cultural Francés, ¿no? Aquí en Paraguay, por ejemplo. Hoy en día yo pienso, mira toda la cantidad de oportunidades que hay ahora para aprender un idioma. Entonces, no,
Antes nos íbamos hasta allá, buscábamos la manera. Bueno, hoy hay muchas más posibilidades y con todo lo que me dijiste me vino algo a la cabeza que es, al final uno se termina conociendo más a uno mismo, al final de cuentas, en ese proceso de aprender algo nuevo, un idioma en este caso, ¿no? Pero es como en todo, uno tiene que persistir, va a tener caídas, tiene que levantarse, continuar y siempre va a sacar algo bueno, ¿ya? Siempre hay Qué algo. lindo pensamiento, de verdad, qué lindo pensamiento lo que acabas de decir, que uno a conocerse uno mejor, ¿no? Conocerse uno mejor, saber de tus fuerzas, tus partes fuertes, tus debilidades, de dónde tienes que invertir para alejar, qué puedes aplicar para que te vaya bien. Me parece un bello pensamiento. Buenísimo, me parece súper bien. Bueno, aquí ya terminando lastimosamente porque está muy interesante esta conversación. Espero que podamos repetir en otra ocasión. Entonces, Jaime, si es posible, vamos a ver porque me parece súper bueno todo lo que estás comentando, lo que estás diciendo y va a ayudar a muchísima gente que pueda ver esta entrevista. Y para ir terminando, te quería hacer algunas preguntas así ya para cerrar, ¿no? ¿Cuál, por ejemplo, sería la palabra o expresión Con alemana que mucho ya gusto. dijiste? La palabra o expresión alemana que más te gusta en alemán. ¿Y por qué, por ejemplo? Ya dijiste una frase, por ejemplo. Si podrías decir brevemente nada más, Ah, una frase en sí, alemán. una frase sería, sí, una frase que me parece muy interesante y que le puede ayudar a uno mucho en la vida es Erfolg ist kein Zufall. ¿No? Que el éxito no es una casualidad, no se debe a una suerte, sino se debe a pasos estructurados, decisiones que has tomado en tu vida. Erfolg ist kein Zufall, éxito no es Pero Correcto. también una que me gusta, que aplicaba mucho con mis niños, era, y que les gustaba decir, era, ich kann, ich will und ich werde es tun, ¿no? Ah, Es eso está decir, bueno. yo puedo, lo quiero hacer y lo voy a hacer, ¿no? Y preferiblemente, pues, articulado y entendido en el presente, ¿no? Yo lo puedo ahora, lo hago, lo quiero hacer y lo hago ahora, ¿no? Déjalo para el futuro, ¿no? Me parecen dos de las frases que más, como que más me vienen a mente cuando se trata de la idiosincrasia alemana. Exactamente, eso está buenísimo porque indica justamente que lo que uno quiere lograr, se plantea lograr, lo puede hacer siempre que también tenga un plan estructurado donde vaya logrando paso a paso esos objetivos. Bueno, hasta aquí podemos hacer la entrevista. Entonces hoy, Jaime, si te parece bien, porque sé que estás con tareas, no me dijiste luego, así que quisiera decirte que para una próxima oportunidad quizás te vuelva a contactar si podemos continuar, si te pareció buena la charla, entonces podemos hacer una más, un par de veces más para ayudar un poco a la gente, ¿sí? Y claro, todo lo contrario, muy, muy agradecido contigo, muy agradecido con esta oportunidad. Cuando me invitan a una charla, siempre tengo en el enfoque en cómo le va a servir al que la escuche. Y yo creo que con tu manera de pensar, de apoyar a la gente, podemos hacer una charla que de verdad le sirva al que la va a escuchar. Y estoy muy agradecido por esta oportunidad. Yo diría con muchísimo gusto para la próxima oportunidad. Bueno, yo también con muchísimo gusto, Jaime. Entonces vamos a ir organizando y tratando de acercar a la gente un poco sobre la realidad, sobre lo que tienen, lo que se esperan ahí en Alemania, lo que se esperan cuando aprenden el idioma. Y te agradezco ya de todo corazón. Así que la próxima vamos a contar contigo y ya te voy a estar contactando. Muchísimas gracias por tu tiempo, que es muy valioso. Y ya Con nos mucho gusto. Muchas gracias a ti. Que Dale, tengas un lindo gracias. día. Chao, chao. Dale, y gracias a todos los que están viendo también. Chao. A todos, a toda la audiencia. Chao, chao. Nos vemos. Un abrazo. Abrazo.